Este es el último momento de Chicho Ibáñez Serrador, el hombre que cambió para siempre la televisión en España, pero que partió en el más profundo olvido, como si su legado jamás hubiera existido. Nadie imaginó que el maestro del misterio, el arquitecto de nuestros miedos nocturnos y risas televisivas, terminaría sus días alejado de los focos, enfermo y silenciado por una industria que él mismo ayudó a levantar. Antes de morir, no hubo cartas abiertas ni homenajes en primetime, solo un parte médico escueto y algunos titulares tibios. ¿Cómo fue posible que el creador de 1, 2, 3, el mismo que estremeció al país con ¿Quién puede matar a un niño?, se desvaneciera sin eco, sin ruido, sin memoria? En este video, no solo contaremos los hitos de su vida, sino que revelaremos las contradicciones, el aislamiento y el silencio que marcaron sus últimos años. Detrás del genio que revolucionó la pantalla chica, se escondía un hombre profundamente marcado por la soledad, los conflictos internos y la progresiva pérdida de reconocimiento. Chicho no murió de forma escandalosa ni trágica, al menos no a los ojos del público, pero su ausencia de despedida, su partida sin clamor, es uno de los vacíos más estremecedores del espectáculo español, porque a veces, lo más doloroso no es partir, sino ser olvidado. Y tú, espectador, ¿recuerdas quién fue realmente Chicho Ibáñez Serrador? Si crees que lo sabes, quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir te removerá la nostalgia y te enfrentará a una verdad que pocos quieren aceptar. Incluso las leyendas pueden morir en silencio. Para entender el último momento de Chicho Ibáñez Serrador, hay que retroceder a un tiempo donde la televisión en España apenas gateaba, cuando todo estaba por inventarse, y él llegó con una maleta cargada de ideas imposibles. Nacido en Montevideo, Uruguay, en 1935, Chicho era hijo del mítico actor Narciso Ibáñez Menta y de la actriz Pepita Serrador. El espectáculo corría por sus venas. Desde pequeño vivió entre escenarios, decorados, teatros ambulantes y sets improvisados. Esa mezcla de realismo mágico latinoamericano y teatro clásico español le marcaría para siempre. Cuando se trasladó a España, en plena dictadura franquista, la televisión era un experimento tímido, dominado por la rigidez y la censura. Pero Chicho vio en ella una plataforma para contar historias como nunca antes. Fue pionero en fusionar el entretenimiento con el terror, el humor blanco con la crítica sutil, el espectáculo familiar con la provocación inteligente. En los años 70, lanzó Historias para no dormir, una serie de relatos de terror que hizo temblar al país. Era la primera vez que en horario nocturno se mostraban pesadillas tan vívidas, tan humanas. Y lo más curioso, no eran monstruos lo que daba miedo, sino la propia sociedad. Pero el gran salto llegó con 1, 2, 3. Responda otra vez. El programa que redefinió los concursos en España. Humor, cultura general, escenografía teatral, sátira social y un desfile de artistas que hoy serían virales en redes sociales. Chicho inventó el primetime moderno y lo convirtió en un fenómeno colectivo. España entera se paralizaba cada viernes por la noche. Sin embargo, mientras su obra crecía, algo dentro de él comenzaba a deteriorarse. Chicho era perfeccionista hasta el límite, obsesionado con cada plano, cada línea de guión, cada reacción del público. Esa exigencia lo llevó a conflictos con cadenas, con actores, con su propio cuerpo. La televisión española empezó a cambiar en los 90. Más reality, menos contenido cultural. Y Chicho, ya con problemas de salud, fue apartándose poco a poco. Su estética fue tachada de anticuada, sus métodos inviables, su nombre relegado a menciones nostálgicas. Así comenzó su descenso invisible. En un país que devora sus ídolos con la misma rapidez con la que los exalta, Chicho pasó de genio absoluto a figura decorativa. Y ahí, en ese espacio borroso entre el mito y el olvido, es donde se fragua el verdadero drama de su vida. No fue la muerte lo que dolió, fue el silencio previo, porque mientras muchos celebraban nuevos formatos en televisión, el arquitecto de todo aquello vivía encerrado en un cuerpo enfermo y en una industria que ya no le reconocía. Esa es la tragedia silenciosa que abordaremos hoy, porque a veces, el escenario más cruel no es un hospital, sino la indiferencia. Chicho Ibáñez Serrador no era simplemente un creador de televisión, era un demiurgo del entretenimiento,
un artesano de lo emocional que sabía exactamente cómo manipular la atención del espectador. Su ascenso fue meteórico, pero no exento de sacrificios, miedos y presiones que terminarían marcando su ocaso. Todo comenzó con un impacto. En 1966, Historias para no dormir se convirtió en un fenómeno inesperado. No era un programa más, era cine de terror en la televisión pública. En una España anclada en el miedo y la censura, Chicho usaba los códigos del género no solo para asustar, sino para denunciar con elegancia los temores reales, la represión, la culpa, la hipocresía social. Cada episodio era una bofetada envuelta en una pesadilla. Su fama creció como la espuma. Pronto se convirtió en un referente no solo en España, sino también en América Latina. Su capacidad para adaptarse, para reinventar formatos, lo llevó a crear 1, 2, 3, un programa que rompía todas las reglas, presentadoras glamorosas, cómicos mordaces, juegos de inteligencia y hasta sátira política camuflada entre chistes inocentes. Pero ese nivel de innovación tenía un precio. Chicho era obsesivo, no delegaba, quería controlarlo todo: el montaje, los efectos, la iluminación, el tono de cada chiste. Trabajaba jornadas interminables, reescribía guiones al último minuto, discutía con productores por cuestiones estéticas y se negaba a adaptarse a los nuevos ritmos que las cadenas le imponían. Esa perfección lo convirtió en un referente, pero también en un enemigo interno del sistema que ayudó a construir. En los años 80 y 90, las cadenas empezaron a buscar contenidos más baratos, más rápidos, más escandalosos, y Chicho no supo, o no quiso, adaptarse. Él aún creía en la televisión como arte, y el mercado ya solo pedía espectáculo. El escándalo llegó en forma de exclusión. Le cancelaron proyectos, le rechazaron propuestas, le recordaban sus logros pasados con condescendencia, pero ya no lo querían en el presente. En un momento dado, incluso le propusieron adaptar su propio 1, 2, 3, con otro equipo, sin él. A eso se sumaron sus problemas físicos. Comenzó a perder movilidad, le diagnosticaron enfermedades degenerativas, y su vida pública se redujo a apariciones esporádicas, a veces en homenajes donde él mismo parecía un invitado de cartón, ausente, desconectado, como si ya supiera que estaba fuera del juego. En una ocasión, durante una entrevista de los 2000, le preguntaron si extrañaba dirigir. Su respuesta fue demoledora: eco de menos tener la energía para hacerlo, pero más echo de menos que alguien quiera que lo haga. En 2010, intentó regresar con un nuevo formato, pero las cadenas no lo aprobaron. Decían que era demasiado teatral, demasiado conceptual. Chicho se retiró del todo. Nadie lo echó, pero todos dejaron de llamarlo. Y ese tipo de olvido, sutil, progresivo, es más cruel que una cancelación pública. Así pasó sus últimos años, en un piso de Madrid, rodeado de libros, recuerdos y premios polvorientos. La televisión que él creó seguía emitiendo, pero ya no hablaba su lenguaje. Era otro mundo, un mundo que lo había dejado atrás. Su caída no fue ruidosa ni escandalosa. Fue silenciosa, como un telón que se baja sin aplausos. Y quizás por eso duele tanto, porque no fue un final, sino una evaporación. Y cuando finalmente partió, el 7 de junio de 2019, solo unos cuantos medios le dedicaron titulares. Muchos jóvenes ni siquiera sabían quién era. En las redes sociales, su nombre se mencionó poco. Ningún especial en horario estelar, ningún documental inmediato, solo una despedida discreta para el hombre que lo dio todo por entretenernos. ¿Acaso hay algo más cruel que morir sin que el espectáculo se detenga? Detrás del telón, donde las luces no llegan y los aplausos se apagan, Chicho Ibáñez Serrador vivía una batalla íntima mucho más devastadora que cualquier crítica o baja de audiencia. Era el conflicto de un creador brillante en un mundo que ya no hablaba su idioma, que había dejado de escuchar sus ideas, que lo miraba como una reliquia, no como un visionario. Durante años, Chicho arrastró una enfermedad degenerativa neuromuscular. Su cuerpo dejó de responderle. Las manos que escribieron cientos de guiones, que dibujaban planos de cámaras con precisión quirúrgica, ya no podían sostener ni un bolígrafo. Esa pérdida progresiva de autonomía, para alguien tan perfeccionista,
fue más que física, fue emocionalmente destructiva. A esto se sumó la soledad. Chicho no tenía hijos y mantenía pocos vínculos personales en sus últimos años. Su círculo se había reducido a antiguos colaboradores, algunos vecinos y su cuidadora. Muchos de sus amigos del medio artístico ya habían fallecido o se habían distanciado. Los homenajes que recibió en vida, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2002 o el Premio Nacional de Televisión en 2010, llegaron como gestos de reconocimiento tardío. Pero lo cierto es que cuando Chicho más necesitaba compañía y respeto, el medio le dio la espalda. Según fuentes cercanas, Chicho pasó sus últimos meses casi sin salir de su piso, aislado del mundo, viendo repeticiones de películas antiguas y recordando sus glorias en blanco y negro. Algunas visitas, como la del actor Juanjo Artero, dejaron declaraciones conmovedoras. Vi en sus ojos la tristeza de alguien que sabía que lo habían olvidado en vida y que ni siquiera esperaba un aplauso final. Lo más doloroso es que él era consciente de ese olvido. En una carta personal nunca publicada, se encontró la frase: quizás el peor castigo no es morir, es haber sido imprescindible y volverse prescindible. Durante sus últimos días en el hospital madrileño donde falleció, los medios no cubrieron su ingreso. No hubo flashes ni reporteros, solo un parte médico seco que indicaba su partida. La industria que él ayudó a forjar no se detuvo ni un instante para llorarlo. Los noticieros dieron la noticia en segundos. Las redes sociales lo despidieron con memes nostálgicos. Y ya, nada más. Ningún especial en horario estelar, ninguna maratón de sus mejores obras. Un hombre que le enseñó a España cómo hacer televisión y se fue sin un especial de televisión. La verdad más oscura no es solo que murió enfermo y solo. La verdad es que su memoria fue archivada en una carpeta llamada Pasado, en un mundo que solo venera lo inmediato. Y sin embargo, su legado sigue vivo en cada programa que mezcla humor y cultura, en cada serie que juega con el misterio, en cada creador que busca algo más allá del espectáculo fácil. Chicho no murió con escándalo, ni con lujos. Murió con dignidad, pero con dolor, consciente de que el olvido mata dos veces. La primera, cuando te apartan. La segunda, cuando te borran. Desde el último momento, no podemos evitar preguntarnos: ¿cómo es posible que una figura como Chicho Ibáñez Serrador, pionero, innovador, genio absoluto del espectáculo, haya terminado sus días rodeado de silencio, enfermedad y ausencia mediática? ¿Qué clase de sistema crea ídolos para después descartarlos como si fueran parte de un decorado viejo? Chicho no fue un personaje fácil. Su perfeccionismo rozaba lo insoportable. Su exigencia extrema chocaba con egos, tiempos de producción y presupuestos. Muchos dicen que se volvió difícil, que ya no encajaba con la industria actual. Pero, ¿acaso un genio debe encajar? ¿O más bien la industria debería evolucionar para no expulsar a quienes la hicieron grande? Nuestra opinión es clara. Chicho fue víctima de una doble traición. La primera, del propio medio televisivo que él engrandeció. La segunda, de una sociedad que glorifica lo efímero y desprecia lo que exige profundidad. No estamos hablando de un actor de reparto o de un rostro secundario. Estamos hablando del hombre que creó el lenguaje de la televisión española, que puso el miedo en los salones de las familias y la inteligencia en los concursos, que enseñó que entretener no es lo mismo que banalizar. Y sin embargo, cuando su cuerpo dejó de responderle y sus ideas dejaron de vender, lo dejaron ir, como si su tiempo hubiera caducado, como si el talento tuviera fecha de vencimiento. Desde este canal, nos negamos a aceptar el olvido como destino, porque la memoria cultural de un país no puede depender de las modas o de los algoritmos. Chicho no fue trending topic, pero fue alma, fue cimiento, fue espejo de un país entero. Te invitamos, espectador, a reflexionar con nosotros. ¿Cuántos otros Chichos han sido silenciados por no adaptarse? ¿Cuántas leyendas estamos dejando morir en la sombra, simplemente porque ya no están en pantalla? La televisión de hoy, con toda su rapidez, luces LED y contenido viral, le debe mucho a un hombre que jamás usó redes sociales, pero que sabía exactamente cómo atraparte frente a una pantalla. Y aunque él ya no esté, cada vez que alguien diga: esto ya lo inventó Chicho, su memoria se reaviva. Hay despedidas que hacen ruido, hay otras que son susurros, y luego está la de Chicho Ibáñez Serrador, una despedida envuelta en penumbra,
sin titulares ruidosos, sin lágrimas públicas, como si su legado hubiera quedado atrapado entre los decorados antiguos de un plató ya desmantelado. Pero en el silencio también hay eco, porque aunque su partida no fue grandiosa, su obra sigue viva en la memoria de quienes alguna vez temblaron con sus historias para no dormir, o rieron con 1, 2, 3. Su estilo narrativo, su capacidad para combinar terror, humor y crítica, aún inspira a nuevas generaciones de guionistas y realizadores. Hoy, en esta era de contenidos fugaces y formatos reciclados, recordar a Chicho es casi un acto de rebeldía. Es elegir mirar hacia atrás y reconocer que hubo un tiempo en que la televisión era arte, y él era su arquitecto más valiente. No hubo un gran homenaje nacional, no hubo un especial de prime time que recorriera su vida como merecía. Pero aquí, en este rincón del recuerdo, le devolvemos la voz, la luz y la emoción, porque hay historias que nunca se han contado, pero ahora las conoces. Hay verdades que fueron silenciadas, pero hoy rompen el cristal del olvido. Chicho Ibáñez Serrador no murió del todo. Cada vez que un niño pregunta con miedo, ¿quién puede matar a un niño? Cada vez que una familia recuerda los viernes de concurso, cada vez que alguien menciona su nombre con una sonrisa de nostalgia, él regresa, aunque sea por un instante. Su último momento no fue en un hospital. Su último momento es este, aquí, ahora, donde tú lo recuerdas.